El S&P 500 no para de caer. En lo que va del año cayó un 4,20%. Y si tomamos de los máximos de febrero, podemos ver que la caída es más de un 8%. Pero lo que en un primer momento parecía simplemente una corrección para continuar la tendencia alcista que llevamos hace años, parece que hay un cambio de expectativas de fondo. Y que si analizamos los últimos datos de la economía norteamericana, podemos darnos cuenta de que la cosa se presenta un riesgo, por así decir, en lo que es la economía de Estados Unidos. Si vemos, por ejemplo, las proyecciones de crecimiento que realizó la Fed hace unas semanas, podemos ver que en 2024 nos dio un crecimiento de 2,8 y las proyecciones para 2025 para 2026 que emitió la Fed son de 1,7 y 1,8. Ahora, ¿cuál es el punto importante acá? Es que las mismas proyecciones que se habían hecho en la última vez que había realizado proyecciones, que había sido en diciembre, en la meeting de diciembre, se había estimado un 2,1 de crecimiento para 2025 y para 2026 aún mayor. Esto quiere decir que en tan solo 2 meses caímos casi 400 basis de crecimiento. Y a su vez, si vemos la inflación, podemos ver que la inflación de 2024 fue casi 3 puntos y las proyecciones que se realizaron hace 2 semanas fueron para 2025 de 2,7 de inflación y 2,2 para 2026, cuando en diciembre las proyecciones habían sido de 2,3, 2,4 para 2025 y han sido de ya de 2 para 2026, lo cual sería el target justamente que tiene la Reserva Federal. Esto nos da como una mini conclusión de que lo que está viendo la Fed es que vamos en el corto plazo o mediano plazo a crecer menos y que vamos a tener un índice de inflación mayor aún. Y todo esto lo sumamos a una tasa de interés de la Reserva Federal que se encuentra en 4,25 o 4,50, lo cual es un promedio altísimo a nivel histórico. Un promedio histórico es un nivel muy alto en el que estamos. ¿Esto qué podemos concluir en el corto plazo? Podemos ver que lo que está viendo por lo menos la Reserva Federal es que tenemos una economía la cual crece menos, tiene mayor inflación y tiene una tasa de interés muy alta ya de base. ¿Por qué está explicado esto? Bueno, básicamente por la guerra comercial de Estados Unidos. Todo esto a su vez lo tomamos previo al 2 de abril, justamente hoy es 1 de abril, y mañana es el famoso día D, donde Trump, por lo menos a priori, emitiría aranceles o tarifas a todos aquellos países, los cuales le impongan una tarifa a Estados Unidos. Y principalmente va a recaer sobre 15 países que explican casi el 75% que son las importaciones de Estados Unidos, lo cual generaría un colapso a nivel comercial y un colapso a nivel principalmente a la economía norteamericana, que sería la que más se vería afectada por esta suba de tarifas. Entonces, hoy si el Standard & Poor's corrige un 7 o un 8%, no sería un piso en el que nos encontramos hoy para entrar. Ahora, si bien antes de ver cuáles son las opciones que podemos ver de invertir fuera del Standard & Poor's, es cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque hay que analizar los plazos siempre. Lo que nosotros estamos analizando hoy es un corto plazo o mediano plazo como mucho. Pero si nosotros tomamos un largo plazo, vamos a ver que ningún índice, estos son los principales índices del mundo, ningún índice tiene rendimientos como lo tiene Standard & Poor's. Acá tomamos solamente de 2012, pero si nos tomamos un periodo mucho más largo, podemos ver que la diferencia del S&P con cualquier otro índice es mucho mayor. Entonces, ¿a qué concluimos? En el corto plazo, hoy está en riesgo la economía norteamericana o se ve mucho peor de lo que estábamos antes. Ahora, en el largo plazo, nadie puede decir que el S&P deja de ser posiblemente el mejor índice para invertir en el mundo o es una de las mejores inversiones en el mundo. Ahora, bueno, pero ya yendo con el objetivo líder es, si no invertimos en Estados Unidos, ¿entonces dónde? Bueno, lo que vamos a ver ahora van a ser tres opciones que vamos a buscar que más o menos tengan estos puntos. Vamos a ver que no los cumplen totalmente todos, pero que más o menos vayan por este camino. Vamos a buscar una macro estable, que los países, las economías que vamos a ver tengan una macro más o menos estable, que haya buenas proyecciones a futuro, principalmente de crecimiento, de nivel de inflación, y tercero, obviamente, oportunidad en el mercado. ¿Por qué es importante este punto? Porque obviamente si encontramos una economía un índice el cual está en un máximo histórico, si un 200% de los últimos años, como el caso del Merval, por ejemplo, sería difícil no encontrar una oportunidad en ese caso. El primer economía que vamos a ver es Alemania, EWG, que es la abreviación del índice de la economía alemana. ¿Qué podemos ver en Alemania? Bueno, tenemos una inflación rumbo a la meta. Si hablamos de los datos macroeconómicos, podemos ver que la inflación alemana ya está muy cercana al 2%, que es el target de la economía alemana. Creo que es por debajo de ese 2%, pero ya estamos prácticamente ahí. A su vez, nos encontramos un banco europeo en un proceso de baja tasa de interés. Vemos cómo la tasa de interés está en 2,5, a diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, que está casi en 4,5, o sea, son casi 2 puntos enteros de diferencia.
Ahora, ¿por qué está expresado esta baja de tasa de interés tan abrupta? Podemos ver cómo cae casi todas las reuniones fueron bajando tasa de interés. Bueno, porque existe un problema que es básicamente el que tiene todas las economías actualmente europeas, es el problema para crecer. Este es el PBI de la economía alemana este último tiempo, y el de las economías europeas en general están prácticamente igual. Hay un problema muy grande de crecimiento, un problema muy grande para impulsar esos sectores que están muy rezagados. Ahora, ¿cuál es la diferencia que encontramos en Alemania en relación a los otros países europeos? Además de que obviamente es una economía muy estable. Bueno, es justamente lo que ocurrió hace unas semanas, que fue una aprobación por parte del Parlamento alemán de un proyecto fiscal, el cual busca justamente fomentar los distintos sectores para aumentar, básicamente para empezar el crecimiento económico, no aumentar porque hoy no estamos ni siquiera en crecimiento. Ahora, yendo a analizar lo que es el índice de Alemania, el EWG que nombré antes, podemos ver que es un índice el cual, bueno, uno de los puntos que había puesto antes, que es que no esté en un máximo histórico, capaz justo no se cumple en este caso. Si bien hoy no estamos justo en el máximo histórico, lo marcó hace algunas semanas y estamos muy cercanos a ese máximo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un máximo histórico, por ejemplo, del Merval? Bueno, que lo que tenemos acá es que estamos prácticamente en los mismos precios que estábamos en 2007-2008. Es un índice el cual prácticamente si invertiste hace 18 años no tuviste casi ningún retorno. Entonces, este máximo histórico, si bien representa a nivel nominal un máximo histórico, si nosotros tomamos a nivel real, que obviamente TradingView no nos va a mostrar, podemos ver que no estamos en un máximo histórico. Bueno, lo importante que yo veo acá creo que es en cómo pudo romper, ¿no?, estos $36 que representaban en un máximo súper importante para el EWG. Puedo ver cómo en 2007, en 2018, en 2021 siempre fue a tocar estos precios y rebotó. Siempre lo usó como resistencia, y como en lo que fue principio de este año pudo romper este máximo y nos da una nueva perspectiva de lo que podemos ir a marcar un máximo mucho mayor. ¿Qué tipo de empresas podemos ver? Bueno, una es Bayer, por ejemplo. Estas son empresas que no las analicé profundamente, pero bueno, esta es Bayer, que es una empresa farmacéutica, pertenece a Healthcare, que bueno, es una buena opción de capaz un sector más defensivo. La segunda es Adidas, empresa yo creo conocida por todo el mundo. Es una empresa que no está en máximos como el EWG y a su vez está dentro de este canal y tocando la parte baja del canal, lo cual puede ser una oportunidad súper importante, para una buena oportunidad. La segunda economía que vamos a ver es China, MSCI, que es la abreviación del índice del mercado chino. ¿Qué podemos ver en China? Puntos buenos. Bueno, un crecimiento prolongado. Sabemos que es una economía que crece cercano al 5% anual, muy por encima, ¿no?, de lo que en cualquier otra economía. A su vez, sabemos que es un país el cual tiene una innovación gigante. Ahí puse el caso de DeepSeek, es el caso que ocurrió hace unas semanas. Una empresa la cual produce exactamente lo mismo que ChatGPT, pero a un 5% de costos. Habría que ver después si eso es tan real, pero sí es verdad que tiene la capacidad la economía china de producir, competirle a grandes empresas a costos mucho menores. Ahora, no todo es bueno en la economía china. ¿Qué puntos yo creo son negativos? Uno es la libertad en la toma de decisiones de las empresas. Con esto me refiero a qué tanto se respeta la propiedad privada en China y qué tanto poder tiene el Estado en las decisiones que toman las empresas privadas. El caso más conocido es el de Alibaba, por ejemplo, con la desaparición del CEO de Alibaba. Entonces eso siempre termina poniendo algún tipo de duda en las empresas chinas, por más de que los fundamentos sean muy buenos. A su vez, hay un problema muy grande para mantener el crecimiento, que si bien esto se fue aliviando un poco en los últimos meses, venía bajando las proyecciones de crecimiento del mercado chino y se venían enfriando algunos sectores. Sin embargo, esto capaz no es tan negativo todavía, pero podría ser un problema. Acá también es importante aclarar que también se aprobó una política fiscal hace unos meses de China, el cual el mercado reaccionó súper bien y puede ser también un buen driver para lo que es el crecimiento de los sectores que estén más estancados. Y el último punto es, el MSCI está en los mismos valores que hace muchos años. Esto quiere decir que es una oportunidad para entrar frente a los buenos fundamentos que tiene la economía, o un índice el cual nunca va a crecer. Si analizamos el índice de China, el MSCI, podemos ver que a diferencia del año es un índice que está súper lejos de lo que es el máximo histórico. Hoy, si nosotros tomamos el máximo que marcamos en 2021, fíjense que estamos
casi 40%, más de 40% abajo de ese máximo. A su vez, teniendo en cuenta de que tuvimos una suba muy grande, lo que fue desde el año pasado, del mínimo del año pasado, pero que nos queda muchísimo recorrido para marcar máximos históricos y para estar en precios de hace algunos años. Empresas que podemos ver, una es Baidu, que es una empresa, es como una competencia de Google, o como igual que Google, podríamos decir. Es una empresa que también utiliza mucho la inteligencia artificial para meternos en el sector. Fíjense lo lejos que estamos del máximo que marcó en 2021. Puede ser una oportunidad súper buena. Segunda opción es Alibaba. Yo creo que esta empresa sí es mucho más conocida. Fue justamente el caso que hablé antes de la desaparición de SEO. Para mí es una empresa que yo he analizado hace un montón de tiempo. Una muy buena opción. Empresa de e-commerce. Muy parecida a lo que es Mercado Libre, Amazon. Y la cual también está muy lejos de este máximo histórico que marcó en 2020. Y puede ser también una buena opción de compra. Y la última es Brasil EWZ. ¿Y por qué puse la excepción? Porque vamos a ver que a diferencia de las otras dos, en Brasil podemos decir que estamos como en otra parte del ciclo económico. En Alemania estamos claramente en una etapa del ciclo económico de crecimiento, ¿no? Baja de tasa de interés, inflación la cual está muy cerca de la meta. Todos los drivers, todas las políticas monetarias, fiscales están con el objetivo de expandir la economía. Y también capaz no tan la parte baja del ciclo, pero China se encuentra muy en el mismo lugar. Ahora Brasil vamos a ver que está en otra etapa del ciclo económico. Hoy sí vemos un crecimiento estable de la economía brasileña, no es que estamos en una época recesiva, es una economía que crece cercano al 3-4% anual. Tiene muchas reservas el Banco Central de Brasil, pero nunca son interminables. ¿Por qué puse nunca son interminables y por qué hablo de reservas? Uno de los principales problemas que está teniendo Brasil es la evaluación del real. El real creo que fue la moneda que más se evaluó en lo que fue el 2024 dentro de las grandes economías a nivel mundial. Y el Banco de Brasil gastó extremadas cantidades para poder mantener el real no tan devaluados. A su vez, podemos ver una economía en la cual capaz no se está hablando tanto de esto, pero sí que está teniendo una inflación a la alza. Vemos cómo cada velita nos da podemos tener en cuenta un ciclo creciente de la inflación. Y el punto, yo creo, más negativo que tiene la economía brasileña es que tiene un exageradísimo déficit fiscal. Y más teniendo en cuenta que es una economía que hace 2 o 3 años tenía superávit y hoy estamos con un déficit enorme de Brasil. Ahora, si bien todo esto puede ser negativo, podemos ver que no hay mucho interés en poder invertir en una economía así. Puede ser una oportunidad única. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay dos puntos principales. Uno es todos estos malos datos que estuvimos viendo, el mercado se los puso en precio. Si nosotros vemos el índice de Brasil, fíjense la caída que tuvimos de lo que son estos últimos 2 años. Es un índice que lo único que hizo fue caer y marcar nuevos mínimos. Si bien no estamos en los mínimos que marcamos en 2016, que creo que fue una recesión en Brasil, es una economía un índice que viene muy mal performando en los últimos años. Ahora, a su vez, lo que yo creo que hay una oportunidad es que podemos estar en un caso muy parecido a lo que fue el caso de Argentina en 2023, el cual venía de un gobierno no muy pro mercado, el cual el mercado se la estaba poniendo en precios absolutamente todo, y el cambio de expectativas de un gobierno pro mercado como era el gobierno actual de Argentina hizo una suba espectacular en 2023 y también hizo una suba muy grande de lo que fue el año pasado, ya capaz sí más por algunos drivers macroeconómicos, por algunos datos y no solo expectativas. Entonces, si en Brasil podemos tener en cuenta de que creo que el año que viene son las elecciones, si va a haber un cambio a un gobierno más pro mercado a diferencia del que está ahora, el cual no es muy pro mercado, bueno, puede ser una oportunidad única. Fíjense lo bajo que estamos a nivel histórico de Brasil, ni hablar, ¿no?, de los máximos de 2007, pero estamos muy bajos a nivel de precio capaz de hace unos 10 años. Es un índice que cayó muchísimo. Ahora, ¿cuáles pueden ser empresas de posible inversión? Bueno, tenemos por ejemplo una es Petrobras, es una empresa petrolera, creo que la segunda empresa más grande de América Latina, solo por detrás de Mercado Libre. Empresa capaz no tan golpeada como el índice, pero bueno, pero sí está muy lejos de máximos y más o menos es una empresa bastante estable, podemos decir, ¿no? Una segunda empresa puede ser Vale, es una empresa minera. Esta sí, a diferencia de Petrobras, está lejísimo del máximo histórico. Fíjense lo lejos que quedó, el máximo fueron en $40, estamos en 10, o sea, la caída es casi un 75%. Entonces,
Por esto yo creo que Brasil también puede ser una oportunidad muy buena, a diferencia de, ¿no?, de los otros dos economías, que entramos en una parte del ciclo el cual podemos ver crecimiento. En Brasil capaz se encuentra un poco más en otra parte justamente del ciclo económico, pero puede ser una oportunidad para invertir. Eso fue todo.